El último grito, sumergidos en el sonido de la confusión, con César González y Rodrigo Lugones. Domingos de 15 a 16. Buenas tardes, damas y caballeros. Le damos la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito, bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Así damos comienzo una nueva edición del Último Grito. Voy a saludar a cada uno de mis compañeros. A mi izquierda, el señor Rodrigo Lugones. ¿Cómo dice que le va, compañero? Muy bien, muy contento de estar una vez más acá en El Último Grito. ¿A tu izquierda en términos espaciales o ideológicos también? No, solamente espaciales. Solamente bien, espaciales. bien. No sé, hay que chequearlo eso igual, ¿eh? Está hiperchequeado. Y a mi derecha, el musicalizador, Mauro Arenas. ¿Qué tal? No tengo micrófono. Sí, pero se te escucha igual. Le saca un poco de misterio si hablas también. Se hace a tu oír. presencia. Mauro se hace oír. Marcelo Acevedo. Solo a la derecha espacialmente. Alias Acevedo. Sí. Y Javi Diz, alias Javi. Un gusto estar acá de vuelta. Sí, por favor, no me agreguen cosas. Hoy tenemos una mesa concurrida, así que vamos a empezar hablando un poquito de mí mismo. ¿Está mal? Me encanta. Como siempre. Quería hacer una humilde recomendación. En el último número de Le Monde Diplomatique. Si la cámara me lo puede tomar a César a plano completo, sería un lujo. Ahí va. Eso. El título de esta edición es La agonía de la Argentina igualitaria, la caída de los ingresos y el ajuste ponen fin al sueño de un país integrado con una explosión de las deudas personales como nuevo signo de época. Y tuve el honor de participar con un texto, gracias a la invitación de José Nathanson, que se llama Escenas de la devastación social, y les voy a leer un fragmentito. Me parece espectacular y oportuno, además. Me gustaría que si puedan leer la versión en papel, o si no tienen una versión en digital muy interesante. Para mí es un medio de los pocos que quedaron en puestos de diario que valen la pena, una revista de geopolítica donde escriben autores muy, muy interesantes. De todo el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, en este número escribió Frédéric Lordon, que es un francés. César González. Economista y filósofo que leo hace mucho tiempo, cuando lo publicó Tinta Limón acá, me acuerdo, uno de sus libros. Y solamente un fragmento breve. Son las 8 de la noche de un jueves húmedo y caluroso de abril. La amplia carnicería que abarca toda una esquina en el barrio de Libertad del Merlo, al oeste del conurbano bonaerense, está vacía. Los tres empleados muestran una actitud de desazón y bronca. Con sus brazos apoyados sobre el respaldo de las heladeras, miran sus celulares y hacia el exterior, como esperando clientes imaginarios que nunca llegarán. Las heladeras están rebalsadas de carne y sus delantales demasiado blancos. Ese día no vendieron mucho, y lo poco que vendieron son los cortes más baratos. Los clientes que llevan por kilo son una anomalía. Hoy la modalidad reinante es la compra de fetas. Dame 2 fetas de milanesa de bola de lomo. Dame una feta no tan gruesa de colita de cuadril. Por toda la fachada de la carnicería, carteles en letras blancas enormes ofrecen los cortes que hasta hace no mucho tiempo eran los menos solicitados. Osobuco, hígado, menudo. Antes en esos mismos carteles lo que se ofrecía a precios accesibles era vacío, tira de asado, molleja, los cortes mínimos y necesarios para hacer un típico asado argentino. Existen pocos estudios o análisis estadísticos serios al respecto, pero hay algo que es evidente cuando se recorre los barrios populares del conurbano. Hoy la gente come menos y mal. La devastación libertaria tiene su correlato preciso en el alimento, que escasea, y todo lo que hasta ayer era sinónimo de estar atravesando un breve momento de malaria, hoy pasó a ser una temporalidad que pareciera eterna. Hasta hace no mucho tiempo en los barrios populares, los domingos traían una niebla crocante, con olor a decenas de parrillas exuberantes. Las familias de los albañiles y obreros disfrutaban de una tradición inmaculada de nuestro pueblo. El salario de cualquier albañil permitía darse ese gusto. Podía faltar cualquier cosa,
menos el asado de los domingos. Hoy, en cambio, uno puede distinguir con precisión de dónde viene el olor a asado. No es una niebla, sino una o dos casas, y no son pocos los que celebran y envidian la suerte de ese hogar que pudo concederse ese tremendo lujo. Bueno, ese fue un fragmento de escenas de devastación social en Le Monde Diplomatique de este mes, a cargo de quien le habla. Nos vamos a una tandita y al volver seguimos con el último grito. 899 Radio con Vos. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Y a las 15:09 del 17 de mayo del año 2026 le vamos a dar la bienvenida a la columna estelar de nuestro compañero Marcelo Acevedo, Lo raro y lo espeluznante. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy, compañero? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien. Bien, bien. Vamos a hablar de stalkers hoy, pero no de stalkers los que stalkean en las redes sociales. Vamos a hablar de otro tipo de stalker. Vamos a hablar de la zona de exclusión de Chernobyl en Ucrania, el famoso accidente que hubo ahí, y de un grupo de personas que nació a partir de ese accidente y se llamó Stalker. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a empezar hablando obviamente de una de las mejores películas de la historia del cine para mí, de uno de los grandes directores de la historia del cine, que es Andrei Tarkovsky. La película es Stalker, también conocida como La Zona. Es del 79 y es una película que está levemente basada con guión de los hermanos Strugatsky, aunque después hubo muchos cambios. No vamos a poner a hablar de Stalker porque necesitamos todo el programa para hablar de la película esta. Pero básicamente hay una novela de los hermanos Strugatsky, Boris y Arkady, dos escritores rusos que escribieron Picnic al costado del camino o Picnic extraterrestre, depende de la traducción, donde lo que cuentan es que en una zona, ellos lo sitúan en Canadá, hubieron varias zonas en el planeta, pasaron naves extraterrestres, pararon un rato ahí, de ahí el nombre Picnic extraterrestre, se fueron y dejaron residuos, objetos. Y la zona quedó extrañada de alguna manera y fue cercada por el ejército. Y el protagonista de la novela es un personaje que se llama Red, que es un stalker que se dedica a entrar a la zona para recuperar objetos y venderlos en el mercado negro. Esto es lo que tomó Tarkovsky para su película, lo modificó bastante. En la película de Tarkovsky hay un guía, un stalker, que lleva a tres personajes, son 4 ellos, a un punto en la zona que es una habitación que supuestamente puede cumplir cualquier deseo de la persona que vaya a esa habitación. Entonces, ¿qué hubo en la película de Tarkovsky? No queda claro. Puede ser un meteorito que cayó, una nave espacial. La cosa es que la zona tiene propiedades muy extrañas que solo una persona muy experimentada, como los stalkers, pueden entrar y no perderse o morir en el intento. Y ese es su trabajo. El trabajo de los stalkers es llevar gente a recorrer la zona y puntualmente hasta esa habitación. Y que en la película de Tarkovsky, si me permitís sí, por supuesto, interrumpir, sí. Compañero, está muy... Eso se muestra en el color mismo, ¿no? Cuando Totalmente. Pasan a la zona aparece el color, del sepia, ¿no? La película empieza en sepia, todo en sepia. Y una vez que entran a la zona, porque no hay un límite claro, ¿no? Ellos van andando en un monorriel, en un trencito. Uno de los mejores viajes en monorriel de la historia del cine. No sé qué tiene ese viaje que te mete Sentís que entras en un pozo metafísico. Totalmente. Es la cadencia, ¿viste? nada. Porque la manera que tenía de mover la cámara Tarkovsky era muy particular, ¿no? Sí, porque solo él puede transformar un viaje en monorriel en algo poético. Pero además no pasa absolutamente nada. No es que pasa algo que vos te da el indicio. Lo único es el cambio de color y vos realmente sentís que entras en otro mundo. Bueno, ¿por qué contamos esto? En el 86 hubo un desastre nuclear en Chernobyl, explotó el reactor número 4 y tuvieron que evacuar una ciudad cercana llamada Pripyat, una ciudad que fue creada puntualmente para los trabajadores del reactor nuclear.
la tuvieron que vaciar por completo, la gente se tuvo que ir. Al principio iban a ser 2 o 3 días, después fue para siempre. Obviamente por el riesgo que corría, por digamos, todo lo que había liberado esa explosión, ¿no? Radioactividad, básicamente. Una preguntita, sí. ¿viste la serie? Sí, la vi, sí. Yo no la vi. Sí, A mí me gustó a mí mucho. me gustó mucho. ¿Estuvo- A mí también. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿Vale está la muy pena? Sí. No es antirrusa, no es rusofóbica. Pasa, tiene un nivel así de dramatismo y de rigurosidad. Que está muy por bien. encima de eso. Sí, ¿viste? está por encima. Bien. Sí. Está basado en un libro que está bastante bien, el libro de una chica rusa, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, vayamos a esto. Es muy lindo el tema, pero no me quiero desviar demasiado. Hay algo muy interesante que es que los Stalkers de Chernóbil, nacieron antes de que haya sucedido esta catástrofe nuclear. Es lo que podemos llamar una hiperstición, ¿no? Una hiperstición son ficciones que se vuelven reales a sí mismas a través del hype. Bueno, ¿qué pasó? Los Stalkers nacieron en la ficción, nacieron en la novela de los Strugatsky y en la película de Tarkovsky. Resulta que después en la realidad existe una zona de exclusión, una zona acordonada por ejército donde no se puede ingresar, donde hay personas que se dedican a entrar ilegalmente, los llamados Stalkers, son guías ilegales. Entonces vos podés ir, en este momento no podés ir nada porque está la guerra, y no se puede entrar en este momento a la zona de exclusión de Chernóbil. Pero hace unos cuantos años atrás aparecieron los primeros guías ilegales. Después el gobierno, como vio que no los podía parar, legalizó y puso guías legales que te los da el Estado, pero te llevan hasta ahí. Lugares puntuales, muy, muy turísticos, con un guía que te va contando la historia de Chernóbil, de lo que pasó. Después tenés a los guías ilegales, que son los que te llevan mucho más profundo, que son los que te llevan a los lugares donde está prohibido, donde hay más radiación, donde hay peligro de caerse, que son los que te llevan a la aventura más profunda, digamos, ¿no? Bueno, hay un documental, hay varios documentales sobre ese Stalker, pero yo encontré uno hace un tiempo que se llama Stalking Chernobyl, es un documental del 2002, exploración después del apocalipsis, dirigida por Lara Lee. ¿Y qué cuenta? Bueno, cuenta la vida de estos guías ilegales, que en su mayoría son hijos de personas que se tuvieron que exiliar, se tuvieron que ir de la ciudad por el riesgo, hijos de personas que murieron ahí, y hijos de las personas que se dedicaban a limpiar Chernobyl, que murieron miles de personas. Entonces lo que hacen es volver por motu propio, por aventura, pero también llevan gente, lo usan como un trabajo. De eso se trata un poco. El documental cuenta cómo fue el desastre, qué pasó en el después y la aparición de estos Stalkers, de estos guías ilegales. Ahí lo estamos viendo en pantalla para la gente del streaming y para Está la en gente de YouTube la el radio le documental. decimos que estamos mostrando el afiche, ¿no? De Stalking Chernobyl. El documental se puede encontrar en YouTube, la película Está en de YouTube. Tarkovsky se puede encontrar en YouTube también, de forma La legal. película de Tarkovsky se puede ver a través del canal de Mosfilm, del canal oficial de Mosfilm, que son los Completamente estudios restaurada. exactamente, son los estudios emblemáticos de Moscú, donde filmó todas sus películas, casi todas, Tarkovsky, los grandes genios soviéticos, ¿no? Liberada, con subtítulos en varios idiomas y en una calidad superlativa. Completamente legal, lo contrario Exacto. que hacen los Stalkers, ¿no? Que Sí, hacen. sí, Bueno, sí. yo creo que en este momento en Fukushima se están creando los nuevos mitos sobre ese lugar. En el libro de Cal Flynn, ahora aprovechamos para recomendar el libro. ¿Por qué recomiendo este libro? Se llama Isla del Abandono, la vida en los paisajes poshumanos de Cal Flynn. Y son historias. La periodista viaja y visita diferentes lugares. En este caso, el capítulo que nos interesa en este caso se llama Invierno Nuclear y es obviamente un viaje que hizo ella a Chernobyl, a hablar con la gente. Y acá en este pequeño ensayito cuenta que hay muchos empleados del Estado de Japón, no son turistas, sino que gente que va a ver cómo se está reconstruyendo Pripyat y Chernobyl y cómo usan eso para generar plata de nuevo con turistas. Porque se está preparando para eso Fukushima, porque le pasó algo muy similar. Un asterisco recontra breve. Sí. Vieron que está Peter Thiel en la Argentina. Dicen que una de las razones por la cual está en Argentina es porque varios analizan que, llegado un invierno nuclear mundial, una de las zonas a las que no llegaría el invierno nuclear es la Patagonia, ¿no? Ok, interesante.
No sé si no llegaría. Abriste ahí un tema polémico, porque para mí Peter Thiel está por otras razones. Además, por supuesto, pero dicen que además le suma el interés por la Patagonia por las razones estratégicas que le Ya otorgan. están planificando una guerra nuclear, entonces, bueno, prepararnos. Estamos cerquita. Prepararnos para Ruta el 3 al invierno fondo. Ruta 3 al fondo. Y a prepararse los stalkers, ¿no? Para esa zona. Para hacer plata, sí. Para hacer plata, exactamente. Sí, no, este es un libro muy recomendable. Me parece que el Invierno Nuclear y el que sigue, que se llama Blight o el Deterioro Urbano, Editorial. editorial Fiordo. Les mando un saludo, estuve trabajando con ellos en la feria. Estuvimos hablando de Buena la... Gran gente, editorial. Gran Sí, editorial sí, y sí. Librazo. buena gente. El Muy siguiente, cuidadas las el siguiente es ediciones. sobre Detroit, Michigan. Son los dos que más me gustan, pero están todos buenos. Y otro que voy a recomendar es Cuaderno de Pripyat, de un escritor argentino que se llama Carlos Ríos, un libro del 2012 publicado por Entropía. Y básicamente es el diario de un hijo de personas que vivieron en Pripyat, que está viviendo en Argentina, y se vuelve a Chernobyl, a Pripyat, digamos, a volver a su casa de la infancia, a la casa de sus padres, y hace un viaje y va escribiendo un diario de lo que le va pasando y se mete con guías ilegales y va contando un poco todo esto que está pasando. Me parece que lo más interesante de todo es esto que me parece una locura, que es que los mitos de Chernobyl y de Pripyat nacieron antes de que haya pasado el accidente, porque ya se contaron en Stalker, ya se contaron en Pina al costado del camino, y después eso se hizo realidad y ahora nada. Un poco de esas historias las pudieron vivir, como decía, hasta hace poco, porque ahora está lleno de minas alrededor, o por lo menos eso se dice, que los soldados rusos pusieron muchas minas en los alrededores Minas de... antipersonales. Minas antipersonales. Hubo un ataque incluso que no se sabía si era de bandera falsa o si habían sido los rusos también, que pegó muy cerca de una de las centrales nucleares, que Ucrania tiene varias, que también podía haber sido, pero Sí, catastrófico. sí, también hay rumores de que hubo un escape, de que hay un agujero. Sí. No se sabe bien qué pasa, está complicado. Siempre fue una zona misteriosa, hoy más que Los nunca, digamos. rusos ¿no? dicen que fue un ataque Un ataque de perpetrado falsa bandera, claro. por el amigo comediante que hoy es presidente. ¿Milei? No, el El de otro, Ucrania, el el de otro. Ucrania, el Milei de Ucrania. Ah, sí. Zelensky, dicen que fue él el que lo llevó adelante. Y bueno, los ucranianos dicen, mira los rusos cómo bombardean de forma irresponsable. Y además de todo esto, hay más películas, hay más libros, hay videojuegos, hay de todo, digamos. Se transformó en algo de la cultura pop. Es un concepto Stalker, no es sí. solamente como el título de la película de Tarkovsky. No, es una forma de vida. O sea, en el forma de documental vida, ahí cuenta va. que ser stalker es una forma de vida directamente. Es muy interesante contar porque cuenta que muchos van y tienen su departamento ahí, su casa, ¿no? Un edificio abandonado. Cada grupo de stalker tiene su casita, su departamento, y a veces se cruzan entre ellos porque se roban, ¿no? Se roban comida o algo, se remaman ahí. Y las imágenes que están en el documental son hermosas, imágenes de Chernobyl, en realidad de Pripyat. Desde Pripyat viendo Chernobyl en la noche es increíble. Y para cerrar, vamos a recomendar una banda sonora. Un grupo que se llama Kino, que quiere decir cine en ruso. Un grupo liderado por un artista hijo de una ucraniana y un coreano, creo que era una mujer, se llama Víctor Tsoi, tiene mucha cara de oriental, una mezcla muy justa entre ruso y oriental. Y Bueno, es que los rusos... tiene mucho, sí, totalmente, sí. Sangre mongola, no, Mongoloide es otra cosa. sangre mongol, Sí, más exacto, fácil, sí. exacto. No buscarle tantas vueltas. Bueno, si te gusta el Cold Wave o el post-punk ruso, acá está tentado el amigo. Sí. Y mongoloide... Bueno, como la canción de Devo, ¿no? La Divo, canción de Devo, sí, Mongoloid, es un claro. gran tema sí. de Divo. Exacto. Muy bien, la zafamos bastante bien. Sí. Si te gusta Human Tetris, o si te gusta Molchat Doma, o si te gusta Motorama, todo lo que es el pop-punk ruso actual y la Cold Wave, tenés que escuchar Kino, porque acá es donde nació todo. Acá nació ese tipo de música. Es la gran banda de rock de Rusia es Kino. Con ese diseño que nos hace acordar un poco a Kandinsky, a Rodchenko, Suprematismo pero sobre ruso, todo ¿no? a Malevich, ¿no? Si eso no es una composición de Malevich, pegan el palo, ¿no? El disco se llama en ruso Grupa Krovi, que quiere decir grupo sanguíneo. No sé cómo se llaman los temas porque están todos en ruso. ¿Cómo? ¿No sabe ruso? Pero tenés que traer la Sí, columna claro. completa, Marcelo. O sea, Es un gran disco, una gran banda. Sobre todo este disco recomiendo mucho. Lamentablemente el muchacho Víctor Tsoi murió muy joven, a los 28 años. Casi entra al grupo de los 27.
Murió tarde, murió No un es año tan tarde. artista entonces. Murió a los 28 en un accidente de auto, iba manejando. Algunos dicen que iba muy puesto, otros dicen que se quedó dormido, se la puso contra un camión y murió. Pero dejó un legado, una linda discografía y sobre todo este disco Grupa Krovi, que es el gran disco de post-punk ruso. ¿Algo más, compañero? No, estamos por ahora. Así pasó lo raro y lo espeluznante a cargo de Marcelo Acevedo en El Último Grito. Ya continuamos, gente. El Último Grito, con César González y Rodrigo Lugones. Nuevo bloque en El Último Grito y queremos invitar a nuestra audiencia a que nos hagan saber si les gusta el programa, si no les gusta el programa, en nuestro Instagram, que es elultimogrito.fm, o si quieren volver a ver los programas que ya han salido, lo pueden hacer en el canal de YouTube del programa, que es El Último Grito FM en YouTube. Así que nos encantaría que nos hagan saber si nos escuchan, si les gusta el programa y si no les gusta también. Gente comentando, Tarkovsky, el director de las alegorías, digo bien, en El Gran Explicador de Símbolos, comenta Anja Luima 3129, entre otros comentarios. Muchas gracias a la gente que participa ahí en el chat tirando buena onda. Bueno, a las 15:25 de este domingo 17 de mayo vamos a dar comienzo a la columna estelar de nuestro compañero Javier Diz, Cazar Accidentes. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy, Javi? Hoy vamos a hablar de un arte extinguido o casi perdido, digamos, que es el del diseño artesanal de pósters de películas y también del diseño artesanal de tapas de discos o de álbumes, como le dice la pibada ahora, ¿no? ¿Viste? Pues yo no decía álbum, ahora es algo nuevo, que está bueno porque se recuperó la idea inicial de álbum. Y para eso vamos a abordar dos nombres muy importantes, que uno es el de Drew Struzan en el arte de póster y otro en el arte de tapas de discos, el colectivo Hipnosis, que en realidad era un grupo de dos personas, que después se sumó un tercero. Y para empezar con Drew Struzan, un test muy fácil, a ver si sale bien. Si yo les digo Volver al Futuro, piensen en una imagen de Volver al Futuro, ¿en qué piensan primero? Y en la del póster, Muy del bien, auto. menos mal, porque si no me dejabas pagando para toda la vida. Ah, igual Apoyado contra el auto con los la anteojos tipografía. al toque se piensa en eso, ¿no? Pero Es- pensás en eso, en la imagen de Marty McFly, mirando el reloj, el DeLorean al lado con la puerta abierta, el fuego, el humo. el Sí. humo. Eso te quedó impregnado. Y eso pasó con muchos pósters entre los 70, 80 y principios de los 90, en lo que tiene que ver con un arte, como decía, perdido por un montón de razones. Básicamente por cuestiones de presupuesto y por cuestiones conceptuales también. Un arte que se fue perdiendo. Hoy si piensa uno en lo que es un póster de una película, primero lo que piensa es que no se acuerda casi de ninguno, porque es simplemente una instancia promocional que se apaga enseguida. Y además de la manera de verlo. Hoy la ves en tu teléfono, en una captura en una plataforma. De hecho, dicen, no sé si están así, pero que los pósters que uno ve en plataformas como Netflix y demás son distintos de acuerdo al gusto que uno tiene al algoritmo cada uno. Como que te va cambiando no el sabía. póster. Se va cambiando la captura y utiliza cualquier fotograma y te arma un póster distinto. Es probable porque utiliza muchísimo análisis de metadatos, ¿no? Que justamente para generar perfiles muy segmentaditos, ¿viste? Y eso habla a las claras de que mucho no importa esa etapa. Porque pensemos que cuando estábamos hablando del arte de Drew Struzan, que era un diseñador que primero empezó a diseñar con óleo, con pintura y después aprendió el arte del aerógrafo, un tipo que arrancó en una agencia haciendo primero tapa de discos, hizo una tapa muy famosa de un disco de Black Sabbath, hizo una tapa muy famosa de un disco de Alice Cooper, y a partir de esas dos tapas es que lo llama otro tipo, otra agencia, que era parte del mundo del cine y le empieza a encargar trabajos para cine. Entró de esa manera, era un tipo muy humilde, de hecho humilde a todo nivel, porque de hecho él decía que como no le alcanzaba la plata para el óleo, aprendió como una técnica que la pobreza le terminó dando un estilo, porque él lo que hacía era sacar apenitas un poquitito de pintura y con eso se la arreglaba y extendía todo. Javi, estamos viendo mientras vos hablás cómo dibujaba a mano alzada con un lápiz. Eso debe ser parte, posiblemente. Literalmente, quizás no, pero si no se los recomiendo, hay un documental que se llama Drew, The Man Behind the Poster, el hombre detrás del póster. Es eso, exactamente, es un documental sobre él que está muy bien y que hay entrevistas a un montón de gente con la que trabajó, entre ellos Steven Spielberg, Guillermo del Toro, George Lucas, todos nenes, ¿no? Nenes de la industria. Y hay que decir algo que
que es muy importante. Cuando uno veía esos póster, lo que estaba viendo era una dimensión previa a la película, un complemento, algo que completaba o aumentaba la idea de una película, porque eran póster que en su diseño había narrativa, había mucho más que un dibujo, había una composición donde estaban pasando muchas cosas y eso hacía que tu imaginación fuera a distintos lugares y era inevitable que uno quisiera ir a ver esa película porque el póster te estaba vendiendo algo. Incluso te vendía, te baiteaba, ¿no? Como se dice ahora. Porque claro. El otro día hablábamos del cine italiano de explotación y había póster que decía, che, voy a ver la mejor película del mundo y cuando veía la película era una basura y no pasaba nada de lo que... Bueno, con el arte de Dries Struzan hay mucho de eso, no por culpa de él, sino por culpa de la película, que a veces le daban muy poca información. Hay un caso que no es exactamente lo que dice Marce, sino lo contrario, que es The Thing, la película El Enigma de Otro Mundo, de Carpenter, que le dijeron la película va de esto, no estaba filmada, no tenía ni siquiera imágenes de los actores. Y si uno ve el póster de The Thing, que lo estamos viendo ahora, es una locura. Uno dice, yo quiero ver eso, necesito ver eso. Pero aparte el póster no puede ser tan expresivo y tan coherente la película 100%, a la película. Una locura, y lo único que tenía era la idea de la película original, porque esto es una remake de una película de los 50. Claro. Pero bueno, después la película terminó siendo increíble igual que es póster. Pero hay otro ejemplo también de un póster de Struzan, que es el de Masters of the Universe. ¿Se acuerdan de Masters of the Universe? Sí. Era la adaptación cinematográfica de He-Man, que es imposible esa película. Es una basura descomunal. Pero el póster es muy bueno. El póster es espectacular. Ahí lo estamos viendo. Yo quiero ver eso. Después terminás de verlo y decís, ¿por qué vi esto? ¿No? Por culpa del póster. Y hay otros igual más significativos donde, no sé, los pósters de Indiana Jones, ves que pasan un montón de cosas alrededor de los dibujos de los personajes. El de Blade Runner que estamos viendo ahora. Increíble. La composición de colores, porque lo que tenía Dries Struzan era combinar como estilos o registros o maneras de pintar, un poco con el aerógrafo y un poco con el óleo, entonces daba esa textura muy rara entre colores. Con Blade Runner te meto un asterisco que es que posiblemente sea de las primeras imágenes creadas a partir de la ilustración de la estética cyberpunk. No sé si había muchas más en ese momento. Sí, o inclusive más lejos, porque después esta idea del Vaporwave fue como, tomó un poco es quizás la primera película Vaporwave sin querer serlo, Blade Runner, ¿no? Esa cosa de lo cyberpunk, de los colores, esa cosa medio púrpura, ¿viste? Sí. Que transmite las imágenes. Púrpura pero con vapor. El neón, ¿no? Sí, claro. Y para no quedarnos pagando y no hablar de lo que también quiero hablar, de hipnosis, podemos pasar porque todo tiene que... Las dos cosas tienen mucho que ver. El arte de los discos también pertenece a esa parte de los 70 y los 80, donde la idea de álbum era mucho más allá del póster, mucho más allá de algo promocional, sino que... uno podía entrar uno podría abrir lo que se dice el gatefold del disco, del álbum, y ver que esa composición inicial que uno veía en la portada, en la tapa, seguía adentro, como que se completaba, que se extendía, y a uno le intrigaba, tipo, ¿qué hay atrás de esto? Hipnosis era un grupo de 2 personas ingleses que se hicieron muy amigos a fines de los 60 o mediados de los 60, y que entre ellos estaban los que después iban a ser los Pink Floyd, con Syd Barrett inclusive, eran muy amigotes, eran de Cambridge, después todos se mudaron a Londres y ahí hicieron como una especie de comunidad hippie en un edificio muy famoso que es después donde se filmó la película Repulsión, donde Polaski filmó Repulsión. Mirá. Y era como un lugar muy hipster. Estaba muy, lo que era el hipster en su momento, el hipismo estaba full, y ellos eran un centro de lo que había que ser, donde tenían que estar, y ellos hacen esa etapa que estamos viendo ahora. Para saber lo que es un hipster, recomendamos leer el libro de White Negro de Norman Mailer, ¿no? Ahí explica exactamente qué es. Y la primera tapa que hacen es hacer Saucer Full of Secrets, que es el segundo disco de Floyd, que es una locura. La tapa, el disco a mí me gusta mucho, pero la tapa es como la idea visual de lo que es la psicodelia, es ese disco de Pink Floyd. Es increíble, una composición medio difuminada de colores y de imágenes que no se entiende bien qué es, pero la psicodelia visual es ese disco de Pink Floyd. Después siguen trabajando y lo que hacían sus tapas eran una combinación de, primero, ideas conceptuales muy fuertes. Eran tipos que te proponían una idea, se la llevaban a las discográficas y decían, nosotros queremos esto. Ahí está.
Hacer Esa es la Full Sacer Full Sister. Es una locura esa tapa. A mí me vuelve loco. Es con un cuadrito hermoso. Bueno, hablando de cuadrito, Noel Gallagher es uno de los entrevistados en un documental que yo recomiendo mucho que se llama Squaring the Circle, dirigida por Anton Corbijn, que es el director de Control, esta biopic de Ian Joy Curtis Division. y de Joy De Division. Ian Curtis. La Squaring the Circle es un documental muy bueno sobre la historia y el trabajo de hipnosis, y entre ellos aparece Noel Gallagher, que da dos anécdotas muy buenas o dos comentarios muy buenos. Uno, con esto de la obrita de arte del disco de Floyd, dice que él escuchó que alguien decía una vez que la tapa del disco es la galería de arte de los pobres. Muy O sea, bueno. porque era puro arte y la gente común, cualquiera compraba discos. No es como ahora con Y vinilo se sale acumulaban sus discos Claro, en hoy, una batea. hoy un tenía- vinilo sale 170 lucas. Bueno, en esa época no. Vos le robabas los vueltos a tu vieja y el viernes te comprabas un disco, como hacía yo cuando era joven. Y llegabas a comprarte un disco todas las semanas. Hoy es imposible. Pero en esa época cualquier persona, inclusive la gente humilde, tenía discos, y el arte de tapa, el arte de los álbumes, era de una manera una mini obra de arte. Y otra anécdota muy linda que cuenta Noel Gallagher, que resume un poco esto que decía del arte perdido, tanto de los pósters de películas como de los diseños de los discos, es que un día él vivía con la hija, y un día llega tarde a la casa y le dice a la hija: disculpame que llegue tarde, es que se me hizo tarde en una reunión que tuve con la gente que va a hacer el arte de tapa del disco. Y la hija le dice: ¿qué es el arte de tapa? Dice: bueno, el arte de la tapa del disco. Pero ¿y eso? ¿Se reúnen para eso? Claro, para la hija, una tapa de un disco era una cosa chiquita que veía en Spotify. Claro. No tenía nunca había agarrado nada, salvo lo del padre. No tenía sentido el arte de tapa, no había un sentido. Bueno, para la industria del disco tampoco en un momento tuvo sentido hacer un póster y hacer una película. Guillermo del Toro, en el documental que nombrábamos antes sobre Drew Struzan, dicen que hubo un momento en que para los estudios de cine decirles o preguntarles sobre Drew Struzan era como preguntarles al Papa sobre un preservativo. Era lo mismo, era muy incómodo, no sabían qué decirte porque ya no querían destinar presupuesto a los pósters y empezó a quedar totalmente olvidado. Cuando hablamos de Struzan, que no pusimos esos ejemplos, hablo de los que mostramos acá, estamos hablando de Star Wars. Todas las composiciones visuales de los pósters de Star Wars, inclusive la segunda trilogía, todo está pensado. Y vuelvo a lo mismo, no sabía mucho de qué iba Star Wars. Le dijeron, bueno, del espacio, unos monstruitos, no sé qué. No, y volvamos a lo artesanal, ¿no? Es todo dibujado a mano. Todo dibujado a mano, en su estudio. No hay computadora todavía. Y lo mismo pasaba con Hipnosis, con este colectivo visual inglés, que era todo experimentos fotográficos, técnicas fotográficas, es una obviedad decirlo, pero pre-Photoshop. Todas las cosas que después se usaron en el Photoshop. Exacto. Trucos de fotografía, trucos de revelado, pero sobre todo ideas delirantes. Mucho surrealismo, ¿no? Mucho surrealismo, simbolismo visual, humor inglés, y esta cosa gigante que después, cuando apareció el punk, se problematizó, porque esta cosa de los dinosaurios, ideas rimbombantes, conceptuales. Pasaba también que los dos Hipnosis tenían una personalidad. Por ejemplo, McCartney lo llamó para hacer Band on the Run, no el disco de Band on the Run, y después McCartney los volvió a llamar. Como siempre, McCartney nunca dejaba que la gente hiciera lo que quisiera, sino que él tenía ya ideas establecidas y había que más o menos acoplarse a partir de ahí. Y le fue con unas ideas para el disco Venus and Mars, que son estas dos bolas, no sé si recuerdan, de colores. Muy bueno, sí. Y el de Band of the Run los hicieron porque los está en Hipnosis. el último documental de Paul, donde sí. está ese momento Sí, que que fotografían. que está Christopher Lee, ¿no? Claro. El Drácula inglés. Y hay están varios sacando fotos sí. y moviendo y dirigiendo una foto como si fuera un nivel de detalle para una foto. Son Storm Thorgerson y Audrey Powell. Mira, sin saber Storm todo y esto, a Paul. mí me había llamado la atención ver la preparación de esa Sí. foto y decir, mirá lo que están trabajando para preparar una foto, que encima tenían a toda gente importante como para decirle a Christopher Lee, el brazo un poco más así. Imagínate- Están todos así en la tapa como huyendo. Imagínate el presupuesto, ¿no? No, iba a decir un pequeño asterisco que me parece que es imposible contar y explicar todo lo que hizo Hipnosis. La mejor manera es poner como se escribe con G, Hipnosis en Google y fijarse todas las tapas y van a ver Es que descomunal. las mejores tapas de la historia las hicieron ellos. Yo me enteré que había hecho la de T-Rex porque... No, el pusiste catálogo Pero son muchas, es abrumador. Es abrumador. Es La palabra es abrumador. abrumador. Y son ideas que hoy, bueno, quizás hoy hay una mezcolanza y hoy está como que está todo visto, pero imagínense en esa época, que de hecho yo lo traje, perdón que ya que
ya que lo tengo, lo traje, muy igual bien. apareció acá. Imagínense Pink Floyd, una banda que ya era famosa, y digo, bueno, vamos a pensar una idea con una tapa que no tenga ningún tipo de sentido. Vamos a poner cualquier cosa. Hicieron muy esto. bueno. ¿Dónde está? Sí, La la tapa, ca- vamos a poner una vaca. Pero no le va, acá dice Pink Floyd, Sí. Atom Heart Mother, todo, pero la tapa original vaca. No te decía nada. no decía nada. La tapa original era una vaca. Y cuando decimos que después se completa y demás es porque adentro también sigue, ¿no? Acá el Esto. universo Sí. Acá. pictórico quedaba. Claro, todo tipo, yo en mi época de que me gustaba Pink Floyd, me compraba todos estos discos y flasheaba con estas tapas. Porque digo, hay una cosa, lo que decía Noel Gallagher a la hija, pero la tapa en álbum es una cosa que uno la completa como escucha, ¿no? Como que te colgás mirando. Bueno, una cosa que también es lógico, no vamos a hacer el famoso viejo meado. Hay que aceptar la realidad como es, pero muchachos jóvenes se perdieron esto, yo lo lamento mucho. Sí, bueno, así pasó con este final tan esperanzador de Javi Diz. Nos vamos a una tanda y seguimos en el último grito. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Nuevo bloque en el último grito y llegó el momento de mi aporte cultural a este programa. Hoy vamos a hablar del grupo Sigaberto. ¿Qué fue el grupo Sigaberto? Fue un grupo de cine que armó Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin, sobre todo, si bien había un grupete ahí que acompañaba a Anne Biasemsky, que era la mujer de Godard en ese momento, la protagonista de Al azar de Baltasar de Robert Bresson y de Teorema de Pasolini. Es como cuando se separa de Ana Karina, no sé si se casa, pero se juntan con Godard. Y quería hablar especialmente de dos cosas. Primero, ¿no? El Godard de los 60, ¿no? El Godard que rompe todo en términos históricos con su primera película, Baut de Souffle, ¿no? Al final de la escapada, o Sin aliento, como se la llamó, se la ha conocido en Hispanoamérica. Un Godard que en el 67 y 68 está en su cúspide de fama, de respeto, de prestigio, de que los productores se peleaban por producirle las películas, por más raras que sean, querían producir a Godard, porque si bien era un cine de vanguardia, un cine artístico, también era popular. Iban miles de personas a ver las películas de Godard. Y pasa el mayo del 68, ¿no? Pasa el mayo del 68, es conocido el boicot que hacen los directores más conocidos de Francia en ese momento, Truffaut, Godard, Chabrol y Roman Polanski. Es parte de esa conferencia de prensa también, donde llaman al boicot de Cannes. Porque Está en YouTube, ¿no? Sí, porque estaba transcurriendo el mayo francés y está la frase célebre de Godard: ustedes me hablan de foco, de planos, y yo le estoy hablando de solidaridad con los obreros y los estudiantes. Pero para mí ese es el primer momento interesante. Cómo un artista que ya podía estar tranquilo, que podía seguir haciendo esas películas que le encantaban tanto a la burguesía, ¿no? Y a las clases medias ilustradas, se retira. Es un retiro que hace Godard post-Mayo francés de su propia vida, del propio nombre que había construido, y se va con un... Jean-Pierre Gorin tiene 23, 24 años, Godard tiene 37. Se va con un grupo de pibitos a pensar por qué falló el Mayo francés, ¿no? O si bien fue exitoso, pero por qué no se transformó en una revolución, por qué no se transformó en un cambio de poder, porque no hay que olvidarse que el Mayo francés hay barricadas y se para... Sí, la aspiración era hacer una revuelta que lleve a un cambio revolucionario. Una huelga general de 3 semanas hace la CGT francesa, y después se unen los estudiantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que parecía que Francia estaba al borde de la revolución y 3 meses hay un plebiscito y los franceses dicen: queremos seguir con De Gaulle, queremos seguir con una república tal y cual la conocemos? El Mayo francés fue una aventura adolescente, ¿no? Y bueno, hay varios intelectuales que tienen esa visión, ¿no? Lacan diciéndole: ustedes lo que quieren es cambiar de amo. Theodor Adorno diciéndole: sin conducción no van a ningún lado, la revolución no se hace sin organización. Y Godard, después de La Chinoise, ¿no? Que es como su última película así semi-comercial, forma el grupo Sigaberto y empieza a hacer películas que son muy extrañas.
Yo elegí dos para que hablemos. Una que es quizás la más conocida de esa etapa, que es Todo va bien, Apasionante. donde trabaja Jane Fonda, Yves Montal, ¿no? Es una película donde tiene mucho presupuesto. Lo que nos gusta los sindicatos, la clase obrera, esta película es protagonista total, ¿no? Exactamente, y están todos los conflictos que conocemos hoy, desde las bases, pidiéndoles a las clases dirigentes que hagan más, ¿no? ¿Les suena de algún lado eso, de Argentina? Está eso, están los momentos donde los conflictos internos entre la clase obrera, pero también el conflicto con la burguesía, representado con ese personaje ¿no? que es el dueño de la fábrica. El patrón. Es una película muy, muy entretenida. Es como de esa etapa, porque las otras son muy extrañas, ¿no? Esta se son puede de ver, vanguardia. tiene mucho color, ¿no, César? Es muy colorida la película. Tiene mucho color porque va jugando con los 3 colores de la bandera Claro. francesa, algo que ha hecho en varias ocasiones. Godard trabaja muchísimo con el color, y volviendo a lo que hablábamos antes, ¿por qué las cosas antes se hacían de otra manera? ¿Por qué había color en las películas? Hoy uno ve la mayoría de las series o la película, pareciera que tienen el mismo filtro, el mismo seteo Sí, está todo fotográfico. homogeneizado. O como nadie se anima a saturar, nadie se anima a que en la noche la imagen rompa. Bueno, la película se trata de eso, una toma en una fábrica, básicamente, ¿no? Hecha la fábrica de una forma muy brechtiana, ¿no? Que es algo que Godard siempre fue de Brecht, ¿no? Esto de cómo la meta obra, como se dice, ¿no? El meta cine, cómo mezclar el teatro y el cine, cómo romper la cuarta pared todo el tiempo, sumergirse de vuelta en la ficción. Que Bueno, intervenga el que es el relator de la situación también, de alguna manera. El narrador. El narrador. exactamente. Bueno, todo va bien, no sé dónde la pueden encontrar, la verdad, pero rastrenla, es una gran película. Ok, Ru. Sí, así dicen, nosotros no conocemos, pero siempre nos dicen que hay una cosa que se llama OK Ru, donde hay muchas películas. Y la otra que elegí para que hablemos es Viento del Este. Esa sí es una película bien rara, con una participación estelar de Glauber Rocha, que está jugando al fútbol con Godard en medio de la película, y con, no sé, Jean-Marie Volonté, por ejemplo, que eran, o sea, Titanes. tope de gama. O sea, Jean-Marie Volonté en esa época era como uno de los actores más famosos del mundo, ¿no? Y muy Glauber Rocha, uno de comprometido. los directores brasileños más conocidos de la historia. Muy comprometido, sí, que todavía igual estaba ahí, no era el Glauber Rocha icónico, ¿no? Estaba todavía ahí en vivo, recién había hecho Tierra en Trance, pero bueno, él es un gran director que, sin embargo, discute con Godard en la película, discute con los propios conceptos de Rocha, ¿no? Hay varios momentos muy lindos de la película donde están esos diálogos mientras juegan al fútbol. Si uno quiere entender de qué se trata, la historia narra la oposición contra el bolchevismo de un grupo de soldados provenientes de los territorios bálticos anexionados por la Unión Soviética en 1940. El relato se sitúa a finales de la Segunda Guerra Mundial. El general Boris Smilovsky y un grupo de 500 soldados rusos perdidos y sin patria ante la devastación de Europa deciden refugiarse en el Principado de Liechtenstein, vestidos como alemanes. Se niegan a rendirse. Eso pasa en la película, ¿eh? El filme, que surgió por encargo de un mecenas, fue realizado por Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Gerard Martin y el grupo Sigaberto. Supuso una especie de manifiesto fundacional del grupo militante político y cinematográfico del director de cine vanguardista. Aunque se puede observar una estructura que recuerda al western, hay constantes referencias a la lucha de clases y a la desmistificación del cine burgués. Y en torno a todo lo que fue la aventura del grupo Sigaberto emprendida por Godard, hay un libro que escribió un tandilense, un argentino, Nicolás Scipione, que se llama así: El grupo Sigaberto y el tratamiento colectivo de las imágenes, y reseñando películas por películas, él va contando de qué se trató el grupo Sigaberto, pero a la vez reflexionando sobre si existe el cine político, que es, ¿no? Una cosa que está como bastardeada, ¿no? Como que es mal vista el cine político, ¿no? El panfleto, no. Aguante la fantasía, aguante lo que no subraye. Bueno, este es un cine que subraya, pero sin ser monótono, ¿no? Es un cine muy experimental.
Otra de las grandes preguntas del libro es ¿por qué no triunfó el mayo francés? Que es algo que abordan todas esas películas. Y otra pregunta que es muy interesante del libro ¿es necesaria una vanguardia artística para apoyar a una vanguardia política? ¿Qué dicen los compañeros? Bueno, es una pregunta que circula en todos los aspectos de las artes. Digo, la atravesó a Rodolfo Walsh, lo atravesó a los rusos en su momento, a los problemas. Al grupo Cine de Liberación, a Solana Silletino, a Santiago Álvarez en Cuba, al grupo Calibu en Colombia. Por el lado de la derecha y el fascismo estaba el futurismo, la vanguardia futurista. Todo el tiempo hay esa tensión de decir, che, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy un artista, ¿tengo que dejar el arte y dedicarme a la revolución, en cualquiera de los sentidos, por derecha o por izquierda? ¿O tengo que hacer con mi arte un aporte en esa dirección? ¿No? Un poco el qué hacer, pero volcado a la función estética en el contexto convulsionado. Para lo que es la crítica hegemónica, la etapa de Godard con el grupo Siga Bertov está mirada con mucho recelo. O sea, como que casi ni se la tiene en cuenta. O sea, vos ves cuando Movie sube películas de Godard, sube las de los 60. De los 60 o si no, los 80. Cuando él no empieza a filmar de nuevo... Para Canon. Prenon Carmen, Salve María, Detective, o llegando ya a los 90, Forever Mozart, ese tipo de películas que son similares un poco a las de los 60, pero un poquito más corridas. Igual pero Godard los 70, todo el tiempo te mete. Sí, pero los 70 de Godard, que para mí son muy interesantes porque empieza a experimentar con el video. Vladimir y Rosa, ¿no? Por ejemplo. Es parte también del grupo, de ese grupo. Sí. Y en binomio con Anne-Marie Melville, la tercera esposa de Godard, que era también una gran cineasta y también una gran psicoanalista, hace una película como Número 2, por ejemplo, que sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces son películas muy áridas para el espectador. Claro. Inclusive para el godardiano, que son muy áridas inclusive. Pero el godardiano, que solo es godardiano por las películas de los 60, no es tan godardiano. Definime godardiano, ¿no? Bancar el grupo Siga Bertov y las películas de los 70 y no solamente de los 60. Bueno... Voy redondeando, así que esto fue muy aporte. El grupo Siga Bertov, Godard y el libro de Nicolás Scipione. Tanda. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Último bloque en el último grito, son las 15:52 de la tarde. Agradecemos a la participación que está realizando nuestra audiencia en el chat del programa. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante que nos sigan, que nos cuenten qué les parece el programa, que nos sugieran cosas, que reflexionen si conocen las cosas que traemos, si no las conocen. Nos interesa mucho que nuestra audiencia participe. Después de esta introducción le doy la bienvenida a la columna de acá, el compañero Rodrigo Lugones. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy, Rodrigo? Mis queridos, mis queridas, ¿cómo están? Bueno, venimos haciendo una especie de secciones vinculadas a formas de manipulaciones de las masas, relación de los movimientos políticos con esas formas de manipulación, relación de la tecnología con esto. Y arrancamos con Baudrillard, después metimos a Edward Bernays, en el medio apareció un poquito de Steve Bannon, un poquito de la Sociedad de Mont Pelerin, y hoy llegó el turno de la hoy ya bastante más conocida que ayer, Dark Enlightenment, la ilustración oscura. ¿Qué es este concepto que juega, obviamente, está traducido rápidamente del inglés, porque en realidad Enlightenment sería como iluminismo? Ahí estamos viendo una conversación donde vemos a Nick Land, le ponemos rostro, cara. Apa, ¿quién es el de barba? El del centro. El de barba es Alexander Dugin. El ruso. Llamado filósofo de Vladimir Putin. En una charla que dura 2 horas, que está en YouTube, que la pueden ver, donde 2 de los máximos pensadores más influyentes de la contemporaneidad, diría casi los 2 titanes del pensamiento político contemporáneo, discuten, charlan, dialogan, piensan en con conjunto. Respeto se ve. Sí, con respeto. Están a varios kilómetros de distancia. Creo que eso también ayuda, colabora. Pero es muy convocante. Land parece una especie, está como medio demasiado blanco, medio palidón. Está medio alienígena. Sí, vampírico. Está vampírico. Puede que sea también un holograma. Bueno, Land arrancó siendo un deleuziano de izquierda en el CCRU, que era este espacio que tenía la Universidad de Warwick, nunca del todo declarado, ¿no? Una especie de
espacio al que uno podía asistir si era estudiante, que lo conformaban profesores, estudiantes, y que hacían de todo, hacían performance, editaban EPs de drum and bass, por ejemplo. De ahí sale el término hiperstición, que justo estaba hablando yo recién de... Una gran cantidad de jerga han desarrollado, de glosa, de conceptos, muchos textos. Ellos juegan todo el tiempo con la idea de lo apócrifo, lo de que no se sabe quién lo dijo y tampoco si es verdad o si existió o no. Hay una lógica muy borgiana alrededor de todo esto, ¿no? Esta idea de hiperstición tiene una fuerte tradición o vinculación con Tron, el gran cuento de Borges, y con la idea del mapa y el territorio, y con la idea de Baudrillard, que también hemos trabajado. Sí, son autores que no existen y los inventan. Ellos los llaman carriers o portadores. Exactamente. ¿Portadores de qué? Justamente de algún tipo de virus que ellos están empecinados en esparcir, ¿no? La idea del contagio es una idea poderosísima en Nick Land, que es una idea que después va a tener su relación con la idea de la viralización. Él dice, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la viralización de un contenido? Se va a preguntar Land en un momento. Bueno, justamente a partir de esa idea es que yo quiero empezar a instalar, por ejemplo, con memes, ideas, planteos, cosas sofisticadas que se popularicen a gran escala, ¿sí? Ellos hacían intervenciones performáticas, hacían EPs de música electrónica, emitían textos, sacaban fanzines y además en un momento obviamente consumían una gran cantidad de drogas, sobre todo Land. En un momento les generó varios problemas institucionales con Warwick, que de alguna manera tuvo que decir, che, muchachos, cortemos con este espacio interdisciplinario porque nos está trayendo problemas y nos quita seriedad académica. Así que el gran chiste del CSRU era que no había existido en realidad, ¿no? Pero bueno, sí, tuvo lugar, existió, desarrolló esta idea de la teoría ficción. Teoría que no es del todo teoría y ficción que no es del todo ficción. Vieron que cuando uno lee a Deleuze de una forma por ahí demasiado apasionada, se empieza como a meter en la jerga. Y muchos deleuzianos empiezan como a escribir imitando ese estilo. Bueno, eso es muy típico de los primeros textos de Land. Imitar esta idea de esto que hablaba del ano solar, Edipo en el ciberespacio, son conceptos que van a ir apareciendo en estos textos. Bueno, ese Land en un momento se termina, se acaba. Después de los 90, Land hace toda una reconversión, se va a vivir a China, ¿sí? Eso también es medio loco, y comienza un proceso de fascinación con Curtis Yarvin, que es una especie de bloguero, que tenía entre otros seudónimos el seudónimo de Mencius Moldbug. Ese seudónimo va a estar en todo el libro de la Ilustración Oscura, convocado por Land como uno de los máximos referentes para la reflexión. ¿Qué dicen ellos? Una de las ideas básicas y centrales. Hoy tenemos una primacía del orden modernista democrático que nos lleva necesariamente a el comunismo y al apocalipsis zombie. La única manera de evitarlo es acelerar todas las potencialidades del capitalismo liberal más extremo y de esa manera consagrar un gobierno inspirado en el cameralismo prusiano del Imperio de Prusia, pero manejado por un CEO que esté conectado a una inteligencia artificial. Esa es la idea ideal de gobierno. Entre otras cosas, acá entra Peter Thiel a relacionarse con estos muchachos y dice, che, chicos, yo tengo algunas ideas. Hagamos comunidades transoceánicas, ¿sí? Anarco-libertarias, así textual, que estén gobernadas por el tipo de gobierno anarco-capitalista, libertariano, neocameralista, y empecemos a pensar cómo a pequeña escala, a microescala, esto se puede desarrollar como un planteo político real. Por eso viene Peter Thiel a la República Argentina. Gente, están, y ahí estamos viendo en YouTube, unos videos modelizados de cómo serían estas Seastedding, si no lo estoy diciendo mal, que son estas especies de comunidades transoceánicas gobernadas por esta forma, digamos, anarcocapitalista sofisticada. En una semana donde pasó algo muy interesante, que es el encuentro entre Trump y Xi Jinping en la República Popular China, donde el mandatario estadounidense fue acompañado por la crema del poder económico, financiero y tecnológico de los Estados Unidos. Una cumbre de la que no había antecedente, una cumbre muy, muy, muy importante. Y lo que yo leía es que en varios frentes tanto en Latinoamérica o en Europa, las notas decían
¿Por qué van los genios tecnológicos a China, no? Porque están diciendo, vayamos a aprender el modelo de partido único. La democracia a ellos, ¿no? A los Elon Musk, a los Peter Thiel, no les sirve. Entonces quieren ir a aprender cómo gobernar sin democracia. Están cansados de la democracia. En la Ilustración Oscura está planteada a pie juntilla la idea de que democracia y libertad son asuntos separados, ¿sí? Para ellos el modelo liberal no puede tener relación con la democracia. Y además esto lo conjugan con ideas eugenésicas, es decir, con ideas que nazis relacionan la estructura social y económica con las posibilidades de mejoramiento genético. Es decir, multimillonarios que van a acceder a mejoras en su organismo, en sus genes, en sus células y demás, para zafar de enfermedades y demás, y bueno, una clase social que va a estar por debajo de ellos, que no va a acceder a todo esto. Y para cerrar yo les quiero leer brevemente lo que sería un programa muy chiquitito. A ver si les suena o no. Esto plantea Nick Land en la Ilustración Oscura o el Iluminismo Oscuro. Primero, el reemplazo de la democracia representativa por un republicanismo constitucional o mecanismos gubernamentales antipolíticos más extremos. Número 2, masiva reducción del gobierno y su riguroso confinamiento a funciones nucleares, como mucho. Lo más básico. Policía. Que se dedique a cosas muy elementales. 3, la restauración del dinero físico duro, monedas de metales preciados y notas de depósito de lingotes de oro. Y la abolición de los bancos centrales. Warren Buffett. ¿A quién les hace acordar esta idea de que el Banco Central hay que volarlo? Bueno, ¡fuera! La cuarta, la desmantelación de la discreción fiscal y monetaria del Estado, por ende aboliendo la macroeconomía práctica y liberando la economía autónoma y cataláctica. Este punto es redundante, dado que es la conclusión rigurosa del punto 2 y 3, pero es el premio real, o sea, el punto al que quieren aspirar. Y dicen al final, hay más, lo cual es decir, menos política. Pero es claro que nada de esto pasará al menos que haya un cataclismo civilizacional existencial. Pedirles a los políticos que limiten sus poderes no llega a nada, dice Land, pero ninguna otra opción va por lo menos por la dirección correcta. Sin embargo, este no es el problema más profundo ni el más abarcante. Tal vez la democracia comience con un mecanismo procedimental defendible para limitar el poder del gobierno, pero rápidamente se convierte en algo diferente, una cultura de robo sistemático. Tan pronto los políticos aprenden a comprar apoyo político de la cartera política y a condicionar electorados a aceptar el robo y el soborno, el proceso democrático se reduce a las formaciones de coaliciones distributivas del tipo Moncloud-Olson. Mayorías electorales unidas por un interés común en un patrón de robo colectivamente ventajoso. ¿Les suena esto? Es Nick Land de la Ilustración Oscura, el modelo que hoy están copiando las derechas cercanas a la tendencia poshumanista de Silicon Valley. Y que no está claro que triunfen, está en conflicto, está abierto. La semana el que frente. viene vamos a hablar de ese conflicto. Muchas gracias, esto fue El Último Grito. Hasta el domingo que viene. Feliz cumpleaños a Pedro, nuestro productor, operador de sonido Carlos Rodríguez, operador de video Matías Heidbañer. Gracias por escucharnos. Hasta el domingo que viene.